Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Betty Hernández y hoy en la sección de Cultura de Radio Andalucía me acompaña Andrés Neumann. Andrés nació en Argentina, sin embargo, lleva mucho tiempo viviendo acá en Granada. Si no me equivoco, desde los 14 años de edad, pero ahora sí, me apunta que sí, así que no estoy equivocada. Es escritor, profesor universitario, es conocido en el mundo literario por su poesía, cuentos y novelas. Sin embargo, ahora, en 2022, publica un libro distinto, por llamarlo de alguna manera, o como dicen algunos, de un género difícil de definir, umbilical. Así se llama este libro, del que catalogan como distinto, del que hoy Andrés no va a hablar y por eso está en la sección de cultura, porque umbilical se podría decir que es el cuaderno de notas de un hombre que se convierte en padre por primera vez, de un escritor al que se le trastoca el sentido del tiempo y también de un testigo que observa la evolución de la existencia y las emociones que lo acompañan. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas Betty, encantado de conversar contigo. No, encantadísimo nosotros de tenerte acá con Umbilical, este libro que, como dicen algunos, es difícil de definir de qué género es. Sin embargo, hay algunos que lo denominan como fragmentos líricos, un testimonio, pero no es un libro de paternidad. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Es un libro que te lleva a un viaje a lo que es el ser padre desde antes de serlo. ¿No es así, Andrés? Bueno, es un libro que de algún modo se propone afrontar sin prejuicios la pregunta de qué siente un hombre antes, durante y después del nacimiento de su hijo. Uh -huh. Y para tratar de aproximarse a esa curiosidad y a ese conjunto de emociones, me parecía que lo más coherente era no ceñirme a un género literario prefijado, porque precisamente estaba tratando de no vivir esa experiencia para mí nueva de la paternidad con demasiadas ideas preconcebidas. La maternidad, sin duda, pero la paternidad también están llenos de consejitos, recomendaciones, Ujú. Como un advertencias. manual, ¿no? Sí, sí, es una mezcla de manual y conjunto colectivo de advertencias. Ya verás cuando Y de ten miedos, cuidado ¿no? con, sí, exactamente, es Mm, un repertorio de preocupaciones mm, y tratando de despojarme de todo eso y tener una experiencia un poco más cuerpo a cuerpo con, con ese suceso, empecé a tomar notas de género tan inclasificable como lo es un feto en los primeros meses, tratando primero de, de narrar aquello que sé que se nos iba a olvidar. Llevaba media vida escuchando a madres y a padres claro. contándome que por muy indeleble, inolvidable que parezcan ciertas experiencias de la primera crianza, su propia intensidad, su acumulación de presentes, el fragor, digamos, de la batalla diaria, de las emociones, del cansancio, de las decisiones, Mm, va haciendo que todo eso que parecía, como digo, inolvidable, se va emborronando. Así que pensé en que en tomar notas aquí y ahora tendría como, por así decirlo, una triple función. Primero, la de hacerle un regalo de bienvenida a mi hijo, una especie de fiesta literaria de celebración de su nacimiento. Segundo, que tanto su madre como yo pudiésemos recordar esos detalles casi en tiempo real, una escritura de la reacción del aquí y el ahora. Y en un sentido un poco más colectivo, el también abrir una conversación o por lo menos cooperar con ella, que siento que es escasa todavía y que a muchos hombres, al menos a muchas familias, sí, nos hace falta, que es la de hablar de cómo nos sentimos los hombres, sobre todo en los primeros compases pre y postnatales de la vida de nuestros hijos. Desde el lado de las madres, muchas mujeres me han dicho que les resultaba como muy interesante saber qué siente el acompañante, cuáles claro. son sus pensamientos, vivencias, temores, y del lado de los padres había como una sensación como de alivio, de decir, qué bueno que empecemos a dejarnos de autoexcluirnos de este proceso. Es como que entre el marco biológico, que evidentemente marca sus límites, los roles y las tradiciones familiares, la manera en que configuramos la pareja y las familias, tienden a repartir las funciones de una manera muy rígida y muy a priori, y entre que no hay muchos cauces tampoco para que
para que los hombres conversemos sobre esto, no hay, digamos, un diálogo tribal, una confesión comunitaria al respecto, pues me parecía que podía ser un libro de intercambio de emociones a nivel íntimo y también colectivo. ¿Por qué crees que sucede esto de esa, no sé si es una autocensura, es algo a nivel Mm, de la sociedad, Andrés? Porque me llama mucho la atención. Hace algunas semanas entrevisté a Alberto Moreno, que acaba de publicar un libro que se llama Las películas que no vi con mi padre. Y él claro. escribe desde ese lado de haber perdido el padre y luego ahora que es padre, ¿no? Y todo eso que no se dice, esa esos sentimientos no expresados. Y me llama Claro. mucho la atención por parte del hombre si es algo como impuesto, es una herencia que vamos trasladando de generación en generación y quizás de algún modo tú has querido como que romper con eso. Ojo, no estoy diciendo que vengas con esto desde tu familia, ¿no? Pero sino a nivel social, a nivel cultural, esa figura del hombre en la crianza o en la expresión de los sentimientos, de las emociones, está como todavía un poco reprimida, no sé, está como todavía atada. Sí, estoy de acuerdo. Evidentemente las emociones también se entrenan, se adiestran, se Mm, reprimen o se enseñan. Eh, y, y sin duda que el silencio con respecto a nuestras propias emociones es una de las bases, digamos, de la educación tradicional de los hombres. Por ¿y qué supuesto que hay daño muchísimos hace? hombres, por supuesto que hay muchísimos hombres que no son así, no viven No, así. claro, Digamos, antes de que alguien se lance a decirnos, pues yo no soy así o conozco a alguien que no es así, hombre, claro. estamos, digamos, tratando de describir el canon. Mm, Simplemente, ¿no? El punto de partida de la tradición. Por suerte hay muchas y cada vez más excepciones. Eh, el ejemplo que tú me ponías de las películas que no vi con mi padre me parece emblemático en ese sentido. Normalmente la paternidad, cuando se aborda en el arte, en la ficción, en la literatura, se aborda o bien desde el dolor del padre bíblico, el padre terrible que nos ha dañado, el padre de Kafka, digamos. ujú, O está también el padre ausente, el padre con quien nos hubiera gustado hacer determinadas cosas, sí, pero o bien las distancias emocionales o bien las pérdidas que pueden ocurrir. Yo mismo perdí a mi madre en este caso muy ujú, joven, ¿no? Digamos que hay un daño por omisión o un daño por lo que no se pudo tener, pero hay muy poca narrativa sobre paternidades que tengan que ver con la ternura, con el cuidado, con la sí, cercanía, con la vulnerabilidad, con la expresión de las emociones. Y es interesante ver cómo no solamente la historia va transformando los roles íntimos, es evidente que el amor, la muerte, eh, el deseo, son temas universales, pero también es evidente que nuestra idea del amor en el siglo XXI no es la misma que la de una princesa o no, un caballero de las cruzadas. Entonces hay temas que son universales, pero se claro, viven retraduciendo. ujú, Y en ese sentido, claro, las nuevas maneras de enfocar la familia y la pareja y las emociones todavía no han dado demasiadas ficciones donde el padre no sea o una deuda pendiente o un gran dolor o una laguna o un terrible reproche. sí, Y eso implica dos cosas. Por un lado, que a muchos hombres no nos han educado en la transmisión fluida de las emociones y de nuestras propias, por ejemplo, debilidades o mm, limitaciones. Esta cosa de tratar de ser el héroe de tu hijo, por ejemplo, que cuentan muchas películas, ¿no? O muchas sí, historias. sí, ¿Por qué tenemos que ser una figura heroica o infalible cuando podríamos ser una figura que aprenda a gestionar los propios miedos o las propias mm, limitaciones? Sería tanto más útil, ¿no? claro, en ir ahí mano a Eh, mano con los miedos, con las claro, equivocaciones, con todo, ¿no? completamente, porque además Mm, la labor de quien protege es inmensamente vulnerable. La desprotección de protectores y protectoras es brutal y claro, cualquier madre o padre o incluso cualquier persona que tenga un hermano pequeño, un sí, sobrino, una sobrina lo sabe, que ¿no? sea cuidadoso. Ujú. Claro, exactamente. Entonces, digamos que por un lado los usos y costumbres no nos han enseñado a ello, pero por otra parte, y es ahí donde quería trabajar umbilical el libro, era que tampoco hay un repertorio de imágenes, de ficciones, de historias, no hay un imaginario estético y narrativo que nos permita tener la referencia de otros modelos de paternidad. De manera que aunque haya Ujú. muchísimos padres que hayan sido quienes se hayan ocupado de sus criaturas, quienes hayan, no sé,
doy ejemplos, cocinado o estén en casa o hayan, no sé, cambiado los pañales, vestido o bañado al niño tanto más que sus madres, aunque conozco ejemplos de eso, por supuesto, y hay Mm. cada vez más. El asunto, el punto es que no existe un imaginario estético al respecto. Pongo un ejemplo, dos, muy sencillos. A ver. Uno, del canon tradicional. Cuando pensamos en lavar la ropa, que es algo que hacemos hombres y mujeres con total naturalidad en este momento Ujú. de la historia, me imagino, si pensamos en términos artísticos, nos vienen a la mente lavanderas, mujeres en el río, mujeres Ande, con sí. un pañuelo en la cabeza, fregando con esfuerzo, ¿no? Aquel Nos viene una trabajo especie, físico, sí. Mm. claro, una especie de imagen entre rural y peligrosamente idealizada o como de cuadro flamenco. Entra una luz impresionista por la ventana de nuestra imaginación. Ay, es todo un Enseguida vemos, viaje. claro, hay un viaje de Mm. haber visto cuadros, haber visto por ejemplo, la ropa seca tendida al sol En y las las, cuerdas, y sí. las muchachas moviéndose en ese paisaje como de páginas en blanco. Somos capaces de invocar esa imagen, vemos pocos hombres en esa Mm. imagen y vemos unas mujeres cumpliendo el rol que les ha sido destinado o impuesto. Sin embargo, si tratamos de hacer un ejercicio similar respecto de, por ejemplo, hombres haciendo algo tan sencillo como es peinar o cortarle las uñas a sus criaturas, tendremos una enorme dificultad para recordar escenas de películas o páginas de libros. Quiero decir con esto que más allá de cuál ha sido el reparto tradicional de la crianza, que ha sido el que es, además hay una especie de bloqueo narrativo o de dificultad de visibilizar todo eso otro, todas esas formas de crianza, quizás por esa especie de represión colectiva. En la medida en que podamos modificar no solamente nuestras costumbres, sino nuestra manera de contarlas, de describirlas o incluso de proponer otras, entonces nuestra realidad será mucho más dinámica, mucho más alternada y mucho más fluida. Bueno, pero quienes nos están sintonizando en este momento, recuerdo que estoy hablando con Andrés Neumann a propósito de su último libro, Umbilical. Y como ya pueden escuchar, pues Andrés navega en un mar increíble de palabras y hace de la sencillez algo poético, sublime, y eso es parte de lo que usted podrá encontrar en este libro que cuenta ya la existencia de un bebé que aún no lo tienen en brazos, pero existe, y es la parte, porque este libro se divide en tres partes, ¿no? Pero antes de que me hables de cómo está compuesto el libro, Andrés, yo que estuve en la presentación acá en Granada de Umbilical, a mí me llamó mucho la atención y en esta sección me gusta mucho abordar la parte de la creación, ¿no? Ese Sí. proceso de la creación. Entonces tengo entendido que tú estabas trabajando en una novela, pero así como hay obras que se resisten muchas veces cuando un escritor está en ese proceso de parto de un libro, y hay obras que se resisten, yo diría que Umbilical se te impuso, ¿no? No sé si estoy equivocada, porque estabas en una novela y de repente esta idea de documentar, no, anotar, escribir, apuntar, seguimiento de este proceso de gestación que estás viviendo junto con tu esposa se te impuso. ¿Cómo fue esa creación de Umbilical? Así es, como en este libro se habla mucho de las emociones, los gozos y también los temores y las Mm. preocupaciones de un padre primerizo, una de las muchas preocupaciones de este padre primerizo que yo soy, y que no pretende en absoluto pontificar, sino visibilizar sus dudas, era cómo voy a poder escribir. Yo soy, digamos, autónomo, no tengo una oficina, no tengo un horario fijo, trabajo en casa, Ok. en pandemia ni hablemos, de manera que quienes trabajamos en casa con un horario que depende más de nuestra voluntad y nuestra disciplina personal que de un horario prefijado, un Sí, espacio y un jefe dado de tirano. trabajo, claro, de un jefe tirano, pero también de una oficina que te puede ir Claro. marcando las rutinas. Uno de mis temores era cómo hacer para sostener, por ejemplo, la escritura de una novela larga. Mm. Yo he escrito algunas novelas breves y otras largas, por ejemplo, Fractura o El viajero del siglo, Sí. son novelas de 500 páginas que me llevaron 6 o 7 años de trabajo. Y me preguntaba, con la llegada de un bebé, va a ser imposible sostener al menos en el corto plazo una disciplina de escritura así. Y claro, mi hijo fue como que
confirmó y refutó maravillosamente todo lo que yo temía, porque por un lado, en efecto, como tú bien dices, Betty, no pude sostener la escritura de una novela que requería una enorme Claro. documentación, muchas horas de trabajo al día, mucho planeamiento estructural. Como bien saben las madres escritoras, al menos en los primeros años de crianza, es muy difícil Mm, mantener ese tipo de escritura. Pero, y aquí es lo interesante, hubo otro tipo de escritura que, como tú decías, se me impuso o digamos que me sedujo, me poseyó, se puede decir, que fue una escritura más pequeña, más fragmentaria, más intermitente, más en correspondencia con la logística cotidiana de una crianza, pero que solamente era posible gracias a la aparición del bebé. La escritura de cuál era mi aprendizaje, no solo de la paternidad, sino del paternaje. Me invento esta palabra porque ok, eso te iba a decir. hay muchas escritoras que han teorizado sobre el maternaje, que Mm, sería frente a la maternidad, que es como una especie de fenómeno biológico e mm, impuesto por el mandato de la tradición. El maternaje sería como la construcción de tu propia identidad como madre, a veces en contra de los mandatos sociales. Bueno, pues del mismo modo, el paternaje, el aprender a ser padre, me fue pidiendo una escritura muy breve, muy chiquitita, muy del aquí y el ahora, pero que iba conformando un pequeño mosaico, podríamos decir, un catálogo de primeras veces. La primera vez qué que bonito ve. eso, el catálogo de primeras veces. Y fíjate que además la convivencia con un bebé es una antología de primeras veces, ¿no? Es un no parar de descubrirlo todo el tiempo. Entonces, desde la primera vez que visualizas el cuerpo de tu hijo en una ecografía, en esa especie de pintura rupestre del futuro, como se la llama en el libro, Mm, y que es en sí un fenómeno histórico interesante, puesto que hace relativamente poco que los padres, digo los hombres, podemos, sin sentir, sin alojar a nuestros hijos dentro, no. podemos tener algún contacto visual prenatal con nuestros hijos. Y creo que esto es como más importante de lo que parece, ¿no? A la hora de vincularse imaginariamente con esa vida en formación. Y luego, cómo vive un hombre un parto, un puerperio, una lactancia, el baño, la alimentación, la gestión No, no. dificilísima en casa, conyugal, de los tiempos, los espacios, todo eso me resultó fascinantemente misterioso y próximo. Y esa escritura que resultó muy fluida, Eso te iba a emocional, preguntar. Mm. muy inmediata, solamente fue posible, no a pesar, sino gracias a esa presunta y maravillosa interrupción que fue irrupción, que fue la aparición de mi hijo. Entonces, me parece que en esa historia como de una escritura truncada y la aparición de otra escritura, se resume muy bien cómo toda aparición de una nueva vida es un meteorito que por un lado ocupa un espacio y abre otro. Y esto es, creo, lo que a muchos hombres no nos han enseñado a considerar, a valorar, a sopesar. Y esto que acabas de decir y cosas que quiero resaltar, efectivamente umbilical es breve, es simple, es emocional, pero no se dejen engañar, es un viaje o sea, profundo a los sentimientos, da igual si eres padre o no, da igual si eres madre o no, es un libro, porque yo todavía no tengo hijos, pero que lo leí, es un libro que te emociona, que te hace reflexionar, que te hace pensar, que te hace ver más allá de eso que nosotros pues vemos a través de lo que nos cuentan, sabemos, y de alguna manera hasta puedes tocar, puedes sentir ese, y Andrés de verdad que muy bien logrado todo ese viaje, y me queda muy poco tiempo, Andrés, pero antes decía que este libro está dividido en tres partes con tres protagonistas. ¿Nos puedes hablar Claro brevemente que sí, de estas tres piezas fundamentales? claro que sí. En cuanto a acotar muy Sí, brevemente lo que sí. acabas de decir, por supuesto, eh, no se trata de un libro solamente dirigido a gente que está a punto de o ha sido madre o padre, Mm, sino personas que como yo mismo, que la mayor parte de mi vida no tuve hijos y además me mm, encantó no tenerlos, no creo en absoluto que tener hijos tenga que completarte como individuo, igual que no creo que claro. las parejas completen a individuos, sino que es deseablemente el encuentro feliz entre dos individuos que ya estaban completos, pues también está dirigido a quienes tengan curiosidad por la parte secreta, sumergida de nuestra propia memoria. Siempre me ha fascinado el hecho de que los años fundacionales, iniciales de nuestra sensibilidad,
de nuestro carácter, los resortes, digamos, secretos de nuestro inconsciente, sucedan en una época de la que no recordaremos absolutamente nada. Y esa especie de Mm, elipsis narrativa de nuestros recuerdos me parece en sí como muy literaria. En cuanto a las tres partes del libro, tiene una parte inicial, que es la prenatal, que ataca ese territorio, ¿no? de poco explorado por la literatura de cómo vive un hombre el amor por un ser que ni que, aloja ni que está en sus existe pero brazos no todavía. existe, ¿no? O sea, Exactamente. es complicado esa parte. Luego es una segunda parte llamada El Aparecido, que tiene que ver Ajá, con aprender a ponerle el cuerpo al amor, es el piel con la criatura, el aprendizaje propiamente dicho hermosísimo. de la crianza, de esta vida cotidiana, con esa criatura a la que cuidas, pero que te enseña, porque un bebé es un maestro de estética, un maestro del tiempo, un artista del presente. Y una tercera parte un poco más fantástica, que se titula Un monólogo mínimo, que lo que hace es tratar de dar voz a una criatura preverbal. Al fin y al cabo, la pregunta que se ha hecho siempre en la poesía es cómo poner palabras a aquello que no las tiene, o cómo Qué difícil. rozar los límites del lenguaje. Y me parecía que una labor singularmente poética era la de describir con palabras un amor preverbal y la de darle voz o imaginar cómo Imaginar. siente o piensa una criatura en teoría prerracional y que todavía no necesita la gramática para ser. Em, de ese modo se completa una trayectoria que yo siento que es muy bella, que empieza, que es la trayectoria de la vida misma, del ciclo de la vida misma, que es el comienzo de la criatura habitando dentro de su madre y finalizando con el padre alojado dentro de su hijo, el padre dentro de la mente y el corazón de su hijo, tratando de adivinar qué siente y qué piensa, y que un poco simbólicamente es el lugar natural que nos corresponderá en el futuro, porque estamos destinados a vivir dentro de otras personas que nos sucedan o de las siguientes generaciones, es decir, seremos recordados, si hay suerte, por alguien que de algún modo nos llevará dentro. Y en esa matrioshka incesante de la vida es como se resumiría también la estructura de umbilical. Bueno, no hay más nada que decir con esto que acaba de contarnos Andrés Newman con su libro Umbilical, y como bien lo dice él, no es un libro solamente para padres, madres, sino para todos los que tienen curiosidad, deseo, y se emocionan tanto con esa transformación de un hecho sencillo a través de palabras muy bien contadas, líricas, llenas de poesía, pero sobre todo llenas de sinceridad, de miedo, de alegría, de temor y de curiosidad. Andrés, ha sido un placer tenerte acá hoy en la sección de Cultura de Radio Andalucía. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti y a tus oyentes siempre muchísimas gracias. Bueno, yo soy Betty Hernández y esto fue todo hoy en la sección de Cultura de Radio Andalucía. Como siempre, les deseo un súper día y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Adiós.